Medellín ha sido líder en Colombia en el diseño e implementación de planes de desarrollo cultural. El sector artístico ha podido navegar desde la década de los 90 sobre dos rutas que han generado convergencias y divergencias. Por un lado, la voz del Estado y por el otro, la voz del sector artístico. Este último ha tenido una alta representatividad en la realidad social y cultural de Medellín. Contar con estas rutas ha permitido la protección y empoderamiento de los procesos de largo plazo del sector del arte. Medellín fue en 1990 pionera en la formulación de un plan estratégico de cultura que durante poco más de 2 décadas orientó los destinos culturales de la ciudad. Hacia el año 2009 la Secretaría de Cultura Ciudadana empieza a entender la importancia de renovar ese proyecto político-cultural y desarrolla un primer ejercicio de construcción de unos lineamientos a partir de un equipo técnico que hizo una recopilación de insumos muy importantes con los que se contaba en ese momento. No es posible que Medellín, que cuenta con más de 270 acuerdos municipales relacionados con el sector cultura, porque también hicimos como el ejercicio de hacer ese análisis y recoger esta información. Es necesario recoger, unificar criterios, armonizar, unir distintos acuerdos, 15, 16 acuerdos que hay sobre un tema específico o acuerdos que ya no tienen vigencia, pertinencia en el tiempo. ¿Cómo generar esos planes sectoriales específicos construidos con actores de cada sector que conocen sus realidades, que conocen sus necesidades, que conocen sus problemáticas, que conocen sus desafíos, para que desde allí entonces pueda contarse con instrumentos realmente efectivos para que el conjunto de la gestión que se haga desde el Estado, desde las organizaciones, desde el sector privado, desde el sector social, de los sectores académicos, pueda confluir de manera clara en la solución a esos problemas que se plantean. Hay avances liderados por el Estado para reflexionar sobre el balance del Plan de Desarrollo Cultural 2011-2020. Esto nos permitirá definir si este plan debe ajustarse, actualizarse o continuar. Es importante reconocer que los planes de desarrollo cultural de Medellín han dado las pautas para que la ciudad logre transformaciones. Hoy se plantean nuevos retos que el nuevo plan debe integrar. Y poco a poco y durante estos años se ha consolidado, digamos, como un sector cultural participativo, un sector cultural con mayor identidad, digamos, en términos de su representación, en términos de su gestión, en términos de sus alianzas, en términos de sus relaciones con el Estado y con otros sectores, digamos, que empieza, digamos, a fortalecerse en los últimos años. Pero yo creo que tenemos que empezar a dar también un salto cualitativo en los próximos años, y es pensar el proyecto cultural de la ciudad más allá y pensarnos el proyecto cultural como sociedad. Dotar de sentido ese proyecto cultural de ciudad y darle continuidad a esa perspectiva de la contribución de la cultura al desarrollo, pero no entendido solamente como desarrollo económico, sino también entendido como transformación y orientación al buen vivir, a ese vivir armónicamente, a ese buscar mejores relaciones entre nosotros como seres humanos. No podemos ahora, por el boom de la economía naranja, que se ha convertido obviamente como política de gobierno en un tema mayúsculo, digamos, en el desarrollo del país, en el horizonte de los recursos y de todo lo que hoy se está movilizando nacional e internacionalmente alrededor del tema. Y sabemos que se presentan oportunidades importantes para la sostenibilidad del sector cultural, pero también es importante que entendamos que no todos los procesos, ni todas las organizaciones, ni todas las dinámicas de la ciudad están orientadas a la rentabilidad económica. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo se mantiene el equilibrio en el papel que el Estado está llamado a seguir jugando en el marco de los derechos culturales, en el marco de nuestra Carta y de nuestra hermosa
gran política cultural que es la Constitución Política de 1991. ¿Cómo entendemos la relación entre cultura ciudadana y comportamiento con la cultura y la gestión pública de la cultura entendida como aquella que no incide en lo comportamental como el asunto fundamental, sino que incide en la formación de sujetos creativos, sensibles, capaces de desarrollar su proyecto de vida cultural, uno de cuyos efectos puede ser que esa persona asuma un cambio en su vida, y de hecho hay experiencias que nos lo muestran. Nutrir metodológicamente los planes de desarrollo cultural y su enfoque nos deja una pregunta. ¿Por qué Medellín no ha hecho una integración de los planes de desarrollo cultural al diseño y desarrollo urbanístico de la ciudad? A través del desarrollo urbano es posible generar cambios no solo en el aspecto físico, sino de conectar las relaciones sociales y culturales de esta. Es la posibilidad de convertir el espacio público en eje del encuentro de las identidades que la componen. El urbanismo contemporáneo discute mucho eso, que la ciudad decida que hay unas zonas para una cosa y otras para otra. Es todo, se le ha dicho en el POT de Medellín, aunque se le ha hecho poco caso pues, o poco honor a la frase, que debe haber una sana mezcla de usos. Y algunos discuten eso como un discurso muy ambiguo que dice que es lo sano en la mezcla, ¿cierto? Pero teorías urbanas como el del urbanismo ecosistémico y otras teorías, digamos, que sí cuantifican cosas para reducir un poquito la duda sobre lo ambiguo del término, hablan de que debe haber mezclas de usos en áreas residenciales, un 30% otros usos y 70% vivienda, y en áreas centrales o en centralidades al revés, 70% otras actividades, 30% vivienda, y que nunca se debe romper, digamos, esos equilibrios, que esos serían como los mínimos. Los espacios de la ciudad deberían ser posibles de tomar por el arte o por cualquier otro grupo, ¿cierto? El deporte, las amas de casa, los ambientalistas, o simplemente las familias que salen con sus hijos por la calle a ver qué, ¿cierto? A disfrutar de la ciudad y del espacio común y a conocer a sus vecinos en cualquier lugar. Eso sería posible. Por supuesto que hay unos espacios que son más apropiados para ciertas actividades que para otras, pero por eso se trata un poco de flexibilizar el uso de esos espacios y su diseño. Pero no estoy personalmente de acuerdo, y creo que el urbanismo contemporáneo tampoco, en que haya son más estrategias de marketing para una renovación urbana, digamos, que fuerce un poco la llegada de cierto tipo de inversionistas, de cierto tipo de habitantes a un sector de la ciudad que por supuesto eleva el nivel de la ciudad y que gentrifica finalmente. Más que una mirada urbanística, es una mirada sobre el territorio, es decir, porque es lo urbano pero también es lo rural, ¿cierto? Son las lógicas que subyacen en una ciudad como Medellín, con sus 5 corregimientos que además, hay que decirlo, solo de los años 2003, 2004 para adelante empezaron a aparecer en el mapa de la ciudad. Antes los corregimientos no existían ni en el mapa de la ciudad, y eso ha sido, digamos, un asunto importante, relevante, digamos, en el plan 2011-2020. El tema del territorio es un tema sobre el que se reflexionó y se pensó, digamos, desde la gestión de la Secretaría de Cultura Ciudadana del año 2003 en adelante, 2004, que empieza a consolidarse ya, digamos, una presencia de equipamientos culturales en los distintos territorios. Yo creo que empieza a darse una apuesta, digamos, por hacer de lo cultural, digamos, o del proyecto cultural de la ciudad, tener un ancla muy importante en el territorio. Hay un asunto como de la psicología urbana que tiene mucho que ver con eso, que son todas esas teorías del cristal roto y demás, ¿cierto? Es que el aspecto y también, digamos, el carácter de los espacios hace que las personas que usan esos espacios se comporten de maneras diferentes. Un poco la cultura metro lo usa, exagerando un poquito el asunto, ¿cierto? Que es que si se mantiene limpio, que si se mantiene ordenado, la gente se comporta de cierta manera. En el caso, por ejemplo, del Pablo Tobón, que esa estrategia me ha parecido tan fabulosa, cuando Sergio declara que es un teatro de puertas abiertas y la gente que está en la glorietica
sentada todo el día puede usar los baños del teatro, puede entrar y salir. El vandalismo contra el teatro se redujo mucho, ¿cierto? Porque ya no tanto por el orden y demás, sino porque si ese espacio también es mío, ¿cierto? Yo no lo voy a atacar, ¿cierto? Entonces, tanto a la ciudad como a la cultura les conviene conversar, pues al sector cultural y digamos la posibilidad de que haya actividades culturales y artísticas que sean parte de los usos frecuentes de los espacios públicos y de los espacios comunes, no solamente en equipamientos como teatros, sino en las calles, en las plazas, ¿cierto? También se da uno cuenta que están pasando cosas como que grandes equipamientos acaparan el grueso de la inversión en ciertas comunas. Y claro, sostener esa infraestructura cultural es un costo importante. Yo diría que ahí hay un tema también como un llamado de atención a quienes se responsabilicen de la reformulación del plan actual o de la formulación de una nueva política pública de cultura para la ciudad en términos de cómo aprovechar y potenciar esos equipamientos existentes para que la inversión se vaya a los programas y proyectos y a las dinámicas culturales y no tanto al mantenimiento de los espacios que significa, ¿cierto? Lograr un verdadero equilibrio en el territorio frente a la concentración de la oferta cultural, cómo lograr que esa oferta pueda circular por otros espacios. Es claro que hay comunas que tienen una concentración mayor de organizaciones. Por ejemplo, la Comuna 10, es claro que el centro de la ciudad de Prado configuran, digamos, un territorio con unas particularidades especiales, pero cómo pueden esas producciones culturales del centro circular también por otros territorios de la ciudad, yo creo que es un asunto importante. Cómo lograr que el norte dialogue con el sur, el oriente con el occidente, es un reto también pendiente. Creo que la ciudad tiene ciertos guetos donde se movilizan ciertos grupos y ciudadanos y todavía hay miedos, todavía hay, digamos, esas barreras que romper frente a límites que se establecieron en los periodos más de más guerra en la ciudad. Sabemos que hoy hay conflictos, indiscutiblemente, no es un asunto que haya que desconocer, pero también hay otras posibilidades y yo creo que corresponde también al sector cultural generar creativamente esos acercamientos y esas posibilidades de generar esas nuevas circulaciones en el territorio. Pero yo creo que hay otros temas como el de la ciudad segregada, como el de la ciudad encerrada, que son unos temas más estructurales que tienen que analizarse también desde una perspectiva cultural, porque, como decía, no solo la cultura como expresión pues, de las artes, sino como la cultura ciudadana, ¿cierto? Como que se puedan empezar a tener estrategias también conversadas y articuladas de cómo ir venciendo esas estructuras mentales que nos hacen segregarnos y separarnos. Pensar la ciudad desde el diseño urbano, conectado con el arte y la cultura, permitirá construir una ciudad de múltiples usos, que valore el espacio público como un lugar donde la creación genera encuentros, donde la multiculturalidad coexiste para entender que la ciudad es un espacio de relacionamiento sensible. Y es incluso difícil discutirlo, es muy difícil discutirlo porque la propia comunidad se niega, ya hay unos guetos alrededor de esos niveles de ingreso donde las comunidades se acomodan, ¿cierto? Esa reflexión sobre el territorio se dio no propiamente con urbanistas, pero sí había personas en el equipo de formulación que habían estado trabajando en proyectos de ordenamiento territorial, en planes estratégicos. La construcción de una política pública es, digamos, un ejercicio que transcurre en un escenario de construcción de acuerdos, de construcción de reflexión, ¿cierto? De pensamiento, de apuestas, de propuestas, pero también de acuerdos y de priorizaciones. El urbanista no solamente está en capacidad, sino que esa es una, digamos, de sus grandes propósitos.
Diseñar, pensar el espacio urbano, pues digamos que eso se hace para que sea apropiado por parte de una comunidad. O sea, el espacio no se hace para no ser usado ni para no ser como concebido como propio por parte de la comunidad que lo usa, sino que el espacio urbano se proyecta, se piensa y posteriormente se diseña y se construye digamos materialmente esos espacios, pero justamente para que las personas se apropien de él. Entonces no solamente está en capacidad de hacerlo, sino que debe hacerlo. Ahora, esa no es una tarea pues nada sencilla, porque se suele planear desde variables que no corresponden con esos elementos tan cualitativos, digamos, tan como del mundo simbólico de las personas, ¿cierto? Dónde le gusta estar, por qué le gusta estar en ese lugar, qué le gusta hacer en él, qué le facilita, digamos, hacer ciertas cosas que hacen parte de las prácticas y de las dinámicas sociales. Son los proyectos de equipamientos importantes, por ejemplo, la zona tan bonita, que además es de mis zonas favoritas porque tiene un gran problema, como el Jardín Botánico y la zona de Explora. A las 5 de la tarde cierra y no hay zócalo urbano, no hay actividad, entonces ¿quién pasa por esa calle? Esos andenes son maravillosos y cuando está en Feria del Libro, tomarse todo Carabobo y de equipamiento a otro y hasta el planetario y el Parque de los Deseos es maravilloso, pero si a las 5 de la tarde no puede pasar nada más porque el diseño de esos espacios está hecho para que te quedes como pues quedas ahí encarcelado, ¿cierto? Apenas estos lugares cierran, pues los hace muy complicados de habitar. Entonces, en general, tenemos una ciudad que hace muy difícil habitar la calle por los escasos y mal cuidados niveles de confort de los lugares y porque la posibilidad de acceder a ellos es compleja. Nuestro sistema de transporte público todavía no es tan maravilloso, a pesar de que se ha hecho más limpio y a pesar de que por supuesto ha mejorado y comparado con el resto de ciudades de Colombia pues es un ejemplo, todavía está lejos de ser el sistema que le da acceso a todo el mundo a todas horas. La forma de pensar estratégicamente es a través de la planeación, pero la planeación tiene sentido si tenemos detrás un pensamiento construido y una orientación clara que nos diga cuál es la ciudad que nosotros queremos construir en los próximos 10 años desde lo cultural. El urbanismo busca una apropiación y respeto por el espacio de la ciudad, pero el arte es la posibilidad de llenar de sentido el espacio público, de movilizar al ciudadano aliviando las grietas que nos alejan y nos encierran en nuestra propia ciudad. Potenciar el arte a través de planes de desarrollo cultural permitirá entonces llegar a puntos de encuentro donde el sector cultural mantenga una sustentabilidad aportando al desarrollo social de Medellín.